Convénceme. Este es el programa de TV Azteca dedicado a reflexionar los temas de fondo de esta elección. Y estamos llegando, de hecho, a este programa en un momento crucial, a unos cuantos días de que usted tome la decisión fundamental. Hoy no se encuentra con nosotros mi compañero Andrés Roemer, está en una gira de trabajo fuera del país. Le mando saludos donde quiera que se encuentre, pero los temas están aquí, son temas fundamentales. Y hoy viene la pregunta a la que teníamos que llegar después de tanto tiempo de estar discutiendo los temas de fondo. ¿Quién es el mejor candidato? Y bueno, pues nos van a tener que convencer todos ustedes. Mariana Benítez, nos vas a tener que convencer de que tu candidato realmente es el mejor. Martí Batres, tienes que convencernos, tienes que demostrarnos realmente que tu candidato, Andrés Manuel López Obrador, es el mejor. Fernando Rodríguez Doval, tú también tienes que convencernos de las posiciones de la alianza que representas. Y Rodrigo Ocampo, por supuesto, tienes que convencernos de que realmente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, es el mejor candidato. Claro. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas ya han sido explicadas a cada uno de los participantes. Yo las voy a ir explicando conforme avancemos para que no nos hagamos líos nosotros con las reglas. Pero todos saben que tienen determinado número de minutos en cada una de las intervenciones. Vamos a comenzar con una intervención de 1 minuto y la pregunta es a cada uno de los participantes. Bueno, ¿por qué piensan que un determinado candidato, puede ser el que representan o puede ser otro quizás, es el mejor de todos? Mariana Benítez, 1 minuto, ¿quién es el mejor candidato? Bueno, definitivamente en esta campaña ha quedado claro que José Antonio Meade es el hombre que tiene todas las posibilidades, la capacidad, la experiencia, la trayectoria de vida para poder encabezar este proyecto tan importante como es ser presidente de la República. Esta decisión no solo va a impactar en los próximos 6 años, esta decisión va a impactar en las siguientes generaciones y me parece que aquí lo más importante es decirle a la ciudadanía, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de elegir a un hombre capaz, a un hombre honesto, a un hombre que está mirando hacia el futuro. No está buscando ni traer al presente ideas pasadas que ya fallaron, que ya está probado que fallaron, ni tampoco está buscando aliarse con las mafias de siempre con tal de ganar votos. Él está apostando al futuro, él está apostando al talento, le está apostando a la educación de los jóvenes y de los niños. En ellos está pensando, así que estamos a tiempo. Las encuestas no votan, los votos tampoco votan, en cuenta el voto de cada uno de ustedes, de los ciudadanos, y bueno, pues esta decisión es fundamental en nuestro país. Gracias, Mariana. Martí Batres, representas a la coalición Juntos Haremos Historia. Tienes 1 minuto para explicarnos por qué piensas que tu candidato, supongo que es el que consideras que es el mejor, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué es el mejor? Muchas gracias, Sergio. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador es el mejor y no es casual que haya mantenido un liderazgo político creciente, cada vez mayor, en todas las mediciones que se han dado a lo largo de este proceso electoral. Lo es por varias razones. Primero, es reconocida su austeridad y su honestidad hasta por sus críticos más fuertes. Es un hombre sencillo y vive de manera modesta. Es muy cercano a la gente, hace política con la gente, con la ciudadanía. No entiende la política como un ejercicio que se hace aislado, sino como un ejercicio que se hace con la participación de todos. Busca darle un contenido social a la política, es decir, que la política no sea solamente una lucha del poder por el poder, sino que esa lucha vaya a determinar beneficios para la población, bienestar social. Y además, finalmente diría, fue un buen jefe de gobierno, llegó a tener el 90% de aprobación, terminó el sexenio con el 80% de aprobación. Ningún gobernante lo ha logrado. Gracias. Fernando Rodríguez Doval, representas a la Alianza por México al Frente. Supongo que te gusta Ricardo Anaya, pero explícanos, ¿es realmente el mejor candidato? Así es, Sergio. Muy buenas noches a todos. Sin ninguna duda, Ricardo Anaya es el mejor candidato. Y voy a tratar de explicar brevemente por qué. México necesita un cambio. México ya no puede seguir por el camino que hemos tenido en los últimos años, con una corrupción desmedida, una violencia también fuera de todo límite, un estancamiento económico, cada vez más pobreza. Tenemos que hacer un cambio de fondo, un cambio profundo, un cambio de régimen. Pero precisamente ese cambio no puede ser responsabilidad solamente de una persona o de un iluminado, mucho menos de un mesías. Tiene que ser una responsabilidad de la sociedad y de varios partidos políticos. De ahí es que nace esta idea del frente
que encabeza Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un personaje muy preparado, que todos los cargos públicos que ha obtenido ha dado buenos resultados, tanto en Querétaro como en el gobierno federal, en el poder legislativo local, en el poder legislativo federal, pero además trae el respaldo no solamente de 3 partidos, sino de muchos grupos de la sociedad civil. Por eso, sin duda, Ricardo Anaya es la mejor opción. Rodrigo Campo, representas a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en este caso pues no hay alianza, es un candidato independiente, pero explícanos si realmente piensas que es el mejor candidato. Claro que sí, Sergio, y creo que sí hay una alianza, hay una clara alianza con la sociedad, porque es el único candidato que llegó con la posibilidad de que le firmaran ciudadanos de que querían verlo en la boleta electoral. No llegó con la voluntad de una cúpula partidista que lo quería ver en la contienda electoral. Y eso lo ha permitido ser libre, y por eso el tono de la campaña. Pero además, déjame decirte que es el mejor candidato independiente que pudo haber tenido el país, porque es el único que ha ganado una elección de gobernador independiente. Y es la del gobierno del Estado de Nuevo León, donde además se han hecho grandes cosas en tan solo 2 años y medio de gobierno. Déjame decirte además que él como persona es un ser humano realmente pues, de mucha calidad moral. No es una persona ambiciosa, es una persona sencilla, es quizá, y lo digo con toda certeza, es el único candidato de los 4 que ha vencido la pobreza en carne propia y que ha vivido también en carne propia la inseguridad de este país, ¿no? Tiene una historia de vida inigualable. Gracias, Rodrigo Campo. Hemos escuchado los qués, pero tan importantes como los qués son los porqués. Vamos a una segunda ronda con el fin de poder tratar de identificar las razones por las que cada uno de estos representantes está a favor de su candidato. Martí Batres, tienes un minuto para explicarnos los porqués. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador es el mejor candidato? Adelante, un minuto. Él ha construido esta candidatura que ahora representa, encabezando a la mayoría del país, ya más del 50% de la intención de voto de los mexicanos, trabajando. Es el único que ha recorrido los 2.447 municipios que tiene México, tiene un contacto muy fuerte con la ciudadanía, escucha una gran cantidad de propuestas, las hace suyas, las proyecta. En el ejercicio de gobierno ha realizado tanto políticas sociales como políticas productivas, ha alentado la obra pública, ha mantenido una interlocución con todos los sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, es una gente que sabe luchar, es una gente que puede encabezar a nuestro pueblo para la etapa compleja y difícil que se nos avecina. Por lo tanto, creo que además de las características que dije en el primer bloque, eso lo hacen la persona idónea para ser el presidente de todos los mexicanos. Martí Batres, gracias. Fernando Rodríguez Doval, explícanos por qué piensas que un candidato relativamente joven como Ricardo Anaya es el mejor, porque ya nos dijiste que es el mejor, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero por su trayectoria, ya decíamos, a pesar de su corta edad, ha dado muy buenos resultados en todos los cargos públicos que ha ocupado. Segundo, por la fortaleza de la coalición que él encabeza, el Frente, donde hay 3 partidos políticos, pero hay muchas asociaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos que arropan esta candidatura, que es una candidatura de cambio, pero en tercer lugar, porque tiene las mejores propuestas. Aquí no se trata nada más de hacer un concurso de popularidad, se trata de ver cuáles son aquellas propuestas que van a transformar a México. Y las propuestas de Ricardo Anaya son las mejores propuestas. ¿Por qué? Porque son propuestas inspiradas en las mejores prácticas internacionales, porque son propuestas que atacan de fondo los problemas de nuestro país en materia de corrupción, en materia de violencia, en materia de pobreza, en materia de estancamiento económico. Tiene las mejores propuestas en esos temas que las vamos a estar diciendo a lo largo de este programa, y además son propuestas que están pensadas con una visión de futuro, no con una visión de pasado como pasa con otras candidaturas. Fernando, gracias. Y Rodrigo, explícanos los porqués de la candidatura del Bronco y por qué deberíamos votar por él. Mira, Sergio, yo escucho a mis compañeros y creo que todos pueden ser buenos en algún sentido, los candidatos que están aquí representados. El problema quizá de fondo son los partidos políticos que los promovieron. Y por eso Jaime Rodríguez Calderón es la mejor alternativa, porque él va a demostrar que se puede ser presidente sin el dinero de la gente. Y eso es fundamental. La política de este país debe dejar de ser un negocio para unos cuantos y debe empezar a servir realmente el poder público para la gente. Debemos recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país, y eso solamente una persona que conoce de fondo los problemas lo puede lograr. Y ese es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. También debo decirte que es el único que ha demostrado que va a ser
mano firme contra la corrupción y contra la delincuencia. Él no ofrece amnistía ni para corruptos ni para delincuentes. Y eso necesita este país. Necesitamos acabar con la corrupción y el origen, en gran medida, de esa corrupción son los partidos políticos que hoy están aquí representados, hechos un montón, de 3 en 3, en unas coaliciones muy raras que se armaron en esta ocasión. Gracias, Rodrigo. Y Mariana, explícanos por qué José Antonio Meade es el mejor candidato. Mira, en este país en el que hay gran división, en el que enfrentamos grandes desafíos, José Antonio Meade se apunta como un liderazgo realmente incluyente, alguien que suma, alguien que no genera crispación, alguien que tiene muy claro hacia dónde quiere llegar, su experiencia, porque eso no podemos pasarla por alto, ha sido 5 veces secretario de Estado, pero más allá de eso, ha estado en la administración pública desde abajo, desde los primeros encargos públicos, y la verdad eso le da una gran experiencia, una gran visión de país, ha estado con líderes mundiales, ha enfrentado los desafíos internacionales, conoce México y conoce el mundo. Me parece que esa experiencia, por supuesto que puede abonar para enfrentar los desafíos que enfrentamos como país en este momento, pero además tiene muy claro que hay que atacar la corrupción, que hay que apostarle con toda la educación, mirando hacia el futuro, sin tener que pactar con mafias solo por ganar unos votos. José Antonio Meade, no cabe duda que es realmente el liderazgo del futuro. Gracias, Mariana. Y bueno, dicen que en el boxeo empieza uno poco a poco, empiezan en el primer round los jabs, pequeños golpes, se hace una exploración del rival. El segundo round aquí ya no es así. En el segundo round vamos a ver interrupciones. Van a tener cada uno de los candidatos 4 minutos y también la posibilidad de interrumpirse. Para eso tienen unos botones ahí a mano derecha con los que van a poder pedir el tiempo. Continuamos en este combate de ideas, en este combate cuerpo a cuerpo. Ahora podrá haber interrupciones entre los representantes de los distintos candidatos a la presidencia de la República. Vamos a empezar a presentar ideas, por supuesto, porque seguimos nosotros ratificando que la idea principal que queremos lograr es que se debatan los temas de fondo. Vas a empezar, Fernando Rodríguez Doval, y para eso tienes ese botón. En ese momento en que aprietes, empieza a correr el tiempo. Cada uno tiene 4 minutos, administren bien los 4 minutos. No queremos que se queden sin tiempo al final, pero si alguno de ustedes o si de repente no hay nadie que quiera tomar la palabra, yo me voy a tomar la atribución de darles la palabra. Fernando Rodríguez Doval, mucha gente cuestiona a Ricardo Anaya. Ha habido una serie de ataques, él incluso ha lanzado también anuncios de radio y televisión diciendo que esos ataques se deben a que él quiere enjuiciar incluso al propio presidente de la República. Adelante con tu tiempo y por favor toca ya el botón. Claro que sí, Sergio. Mira, Ricardo Anaya es el político, uno de los políticos más transparentes que tiene este país. Podemos ver en su página de internet un nivel de detalle en sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como prácticamente ningún otro político en México. Y en efecto, él ha tenido que resistir una campaña brutal del gobierno porque él ha denunciado el pacto de impunidad que ha existido entre el actual gobierno e incluso pareciera entre el propio Andrés Manuel López Obrador. Nosotros hemos dicho que para terminar con la corrupción es indispensable tener una fiscalía autónoma. Somos la única coalición y Ricardo Anaya es el único candidato que con toda claridad ha dicho que necesitamos una fiscalía autónoma. Y mira, concluyo, tengo aquí el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. En su página 74, Andrés Manuel se pronuncia a favor de él nombrar al fiscal. Esto es justo lo que queremos evitar, que el presidente ponga a su cuate como fiscal. Bueno, a ver, creo que pediste la palabra, Mariana. Sí. Adelante, sí. Bueno, aquí yo le diría al representante de Ricardo Anaya, a Fernando Doval, que con todo respeto, bueno, pues me parece que esta idea de que es el candidato más transparente, Ricardo Anaya, pues es una falacia, por dos motivos. Primero, porque no podemos hablar de alguien transparente cuando jamás, en todos estos 90 días de campaña, ni tampoco en la precampaña, terminó de aclarar cuál había sido la real situación de este esquema de triangulación de recursos, de lavado de dinero, y que además en últimas fechas supimos a través de un video que se difundió por los protagonistas, entre otros, pues de estas tráfico de influencias que realizaba desde que él era secretario particular del gobernador de Querétaro. Me parece que quedó muy claro que Ricardo Anaya lo que tiene es todo menos ser transparente. Y por otro lado
es incongruente decir que va por una fiscalía autónoma cuando su principal eslogan de campaña es que va a meter a la cárcel a los corruptos y que va a meter a la cárcel al presidente Peña y a no sé cuántos más, porque ha denunciado en esta campaña como a 20, a 30, incluyendo el expresidente Felipe Calderón y gente ligada también al presidente Fox. Entonces me parece que por un lado quiere una fiscalía autónoma y por otro lado pretende meter la mano en la Procuración de Justicia. Gracias, Mariana. Rodrigo. Fíjate, es curioso lo que dice Mariana, porque efectivamente se han demandado todos con todos, se han dado hasta con la cuchara, hasta a nosotros nos han demandado por otras vías. Y la verdad es que eso ya no quiere el país. El país ya está cansado de esta confronta de los partidos políticos. Creo que en estos momentos hay más motivos para estar unidos que para estar divididos. Y eso es lo que la gente quiere realmente. Y que, déjame decirte que hay una dinámica en las últimas semanas creciente a favor de votar por un independiente, por Jaime Rodríguez Calderón. Y está creciendo como espuma porque se están dando cuenta que un voto para cualquiera de los partidos políticos pues va a ser un voto para lo mismo, ¿no? Llámese Andrés Manuel, llámese Mid, llámese Anaya, es exactamente lo mismo lo que se estaría generando. Yo quiero enseñarle al público que nos está viendo un formato de cómo es la boleta electoral que van a recibir este próximo 1 de julio, el domingo. Ustedes aquí van a ver, pues, la verdad es que es un desmadre. Todos los candidatos aparecen 3 veces, salvo Jaime Rodríguez Calderón, que está aquí abajo en la esquinita. Así lo han querido poner, hasta abajo. Pero bueno, está mejor porque se nota más fácil. Entonces, lo que tienen que hacer ese día es muy, muy sencillo. Solamente es cuestión de tomar el crayón que les va del INE y cruzarlo así. ¿Para qué? Para que por primera vez le digamos no a los partidos políticos y logremos eliminar el voto que le da dinero a esta bola de corruptos que han estado por más de 80 años chupando del presupuesto y del erario público. Martí Batres, creo que el tema de la corrupción es fundamental en esta campaña. ¿Cuál es la posición de Andrés Manuel López Obrador? Mira, primero diría una cuestión. No tenemos ningún pacto y no buscamos ningún pacto con el gobierno actual. En cambio, quien sí buscó un pacto fue Ricardo Anaya. Buscó un pacto, sus asesores argumentaron que tenía que pactar con el presidente Peña Nieto y bueno, tuvieron una negativa. Es decir, si Anaya no pactó con Peña Nieto fue porque Peña Nieto no quiso pactar con él. Entonces, primera aclaración, porque ahí hay una doble contradicción, una mentira y una contradicción de parte de los compañeros de Anaya. Segunda cuestión, el fiscal sobre todo tiene que ser alguien honesto. Eso es lo más importante. Que lo elige el Congreso no garantiza que sea honesto. En realidad, lo más importante es buscar un perfil de honestidad. Bueno, Martín nos está presentando esta posición, pero estamos aquí cuestionando a unos y a otros. ¿Cuáles son las propuestas para combatir la corrupción? Fernando. Bueno, yo quiero insistir. Bueno, primero, no hay un solo delito acreditado en contra de Ricardo Anaya. Lo que sí ha habido es una campaña brutal por parte del gobierno federal en contra de él, y así incluso lo evidenció el propio Tribunal Electoral, que en una resolución dijo que la PGR no se había comportado de manera equitativa. Segundo, lo que dice Martí es completamente absurdo. Por supuesto, Ricardo Anaya no pactó ni buscó nunca ningún pacto con Peña, a diferencia de lo que sí ha hecho López Obrador, que ya le prometió impunidad. Pero mira, yo creo que es muy importante la pregunta, ¿qué vamos a hacer para combatir la corrupción? Más allá de las personalidades de cada candidato, importan las instituciones. Ricardo Anaya es el único que se ha pronunciado abiertamente por una fiscalía autónoma. Y yo quiero insistir, aquí está la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en la página 74 de su proyecto de nación, de ser él el que nombre directamente con su dedo al fiscal. Eso no puede llevarnos más que a lo que tenemos hoy en día, que es el fiscal carnal. Es un fiscal que va a estar ahí para hacer lo que le diga el presidente de la República. Eso es lo que ya no queremos en México. Rodrigo Campo, adelante. Bueno, Sergio, mientras ellos se siguen peleando, yo sí quiero responder a la pregunta que hiciste de las propuestas. Te doy alguna de ellas. En materia de economía o de desarrollo económico, lo que está proponiendo Jaime Rodríguez es que nos quitemos esa telaraña de los ojos que nos hace pensar que el gobierno genera empleos. Quien genera empleos y riqueza en este país son los empresarios. Y a ellos hay que ayudarles para que generen mejores empleos y mejor pagados. ¿Cómo lo está proponiendo? Con una reducción de impuestos, reducir el ISR del 35% al 25% en 2 etapas, reducir el impuesto sobre la renta de 16 al 10% y eliminar el ISR para todas las personas que ganen menos de 12,500 pesos al mes. ¿De qué sirve esto? De que la gente pueda traer más dinero en la bolsa y de que el empresario tenga más confianza y posibilidad de invertir para generar más empleos y mejor pagados. De eso sirve este tipo de propuestas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer?
a lo mejor representa recaudar menos. Fíjate que países desarrollados hoy en día están bajando impuestos y están recaudando más. Y lo que te permite hacer esto además es reducir de una vez por todas el gobierno. El gobierno federal es enorme, tiene una cantidad de funcionarios que no tienen ningún tipo de función ahí, aunque se llamen funcionarios. Y eso tenemos que eliminarlo, tenemos que recortar todos los privilegios que tienen los funcionarios de todos los niveles. Tienen celular, tienen choferes, tienen movilidad, tienen vuelos, viajes, a todos lados. Tenemos que reducir ese gobierno para que dejemos de pagar tanto impuesto. Pero lo más importante, tenemos que eliminar los 12,000 millones de pesos que cada año se gastan los señores de los partidos políticos en hacer campañas. Pero no solamente buenas campañas, en comprar voto, en coaccionar, en engañar, con propuestas que además vienen cada 3 y cada 6 años y se las vuelven a dar y nunca las cumplen. Escucho buenas propuestas a veces en algunos de los compañeros de la mesa, pero nunca entiendo por qué no lo han hecho cuando han tenido la oportunidad de gobernar o de legislar. Pidió la palabra Mariana. Adelante, Mariana. En relación con tu pregunta de qué propone en este caso José Antonio Meade para combatir la corrupción, 5 puntos importantes. Primero, él fue el más vocal y de hecho impulsó la presentación de una iniciativa para eliminar el fuero. Él ha dicho, voy a ser el primer presidente sin fuero, y de arriba hacia abajo todos los servidores públicos, para que no haya servidores de primera y de segunda y que puedan, por esa garantía que tienen hoy en la Constitución, pues evadirse de la justicia penal. Por otro lado, él también presentó su 7 de 7 y principalmente lo que él va a impulsar es una certificación patrimonial. De nada nos sirve, como en el caso de Anaya y de otros políticos, donde suben lo que quieren sin poder comprobarlo con otros elementos. Él ha dicho, vamos a hacer una certificación patrimonial para que entonces veamos si es congruente los ingresos con lo que tienen y con lo que declaran ante el fisco. Por otro lado, ha dicho muy claramente, vamos a fortalecer, claro que vamos por una fiscalía autónoma, pero algo más importante, vamos por fiscalías autónomas en los estados. Eso requiere, son las que de primera instancia tienen que atender los delitos a nivel de toda la República, a nivel estatal. Necesitamos instituciones locales fuertes. Cuarto punto, pues un nuevo modelo de investigación que atraviesa por capacitación de nuestras policías, de nuestros ministerios públicos, darles realmente presupuesto a las fiscalías y, pues desde luego, capacidades y fortalecimiento institucional. Y por último, él presentó una iniciativa en materia de extinción de dominio. Hay un procedimiento que hoy existe, pero hay que mejorarlo para quitarle oportunamente y de forma más ágil el dinero, los bienes a los corruptos. ¿De qué manera? Bueno, pues sin necesidad de agotar el procedimiento penal, hay un procedimiento que sí se puede mejorar para poder facilitar y de esa manera pues también vas previniendo a futuro los actos de corrupción. Gracias, Mariana. Martín, este ha sido un tema muy importante para Andrés Manuel, pero cuéntanos los detalles. En alguna ocasión Andrés Manuel dijo, bueno, se quita la corrupción si el presidente no es corrupto. Por eso empiezo. Si no es... Si quieres apretar, por favor. Muy bien. Sí. Tiene su encanto, ¿no? No, llama la atención. Bueno, muy bien. Si no es honesto el presidente, no podemos resolver lo demás. Es decir, las escaleras se barren de arriba para abajo. Lo que dice Andrés Manuel que lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo ha dicho muchas veces porque no es lo único que hay que hacer, pero sí es el comienzo. Si no es honesto el presidente, no se puede avanzar en lo demás. Entonces, por eso es tan importante la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, porque es un dirigente que no tiene pasión por las riquezas y por la acumulación de bienes. En todo caso, su pasión es el liderazgo político y a partir de ahí la transformación del país. En segundo lugar, diría que hay otra cuestión muy importante aquí. Se calcula por parte nuestra que se van por la corrupción 500,000 millones de pesos cada año y eso es una fuente de recursos. Esto es muy importante porque es un núcleo central de nuestra estrategia. Sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, podemos tener recursos que rescatemos del derroche, de la corrupción, y por lo menos hay 500,000 millones de pesos esperando para ser rescatados. Esos recursos son la base para financiar el desarrollo, nuevas políticas productivas, nuevas políticas sociales. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene también esta connotación positiva adicional. Mariana, adelante. Bueno, esta yo creo que ha sido de las propuestas más frágiles de Andrés Manuel en toda la campaña. Definitivamente, cuando él habla de que siendo él una persona honesta y que no es corrupto, bueno, pues digamos, en automático, este país se va a volver un país de gente honesta al 100%. Mariana. Me parece que son fantasías, son buenos deseos y no hay sustancia. Fernando. Mira, claramente no hay sustancia en la propuesta de Andrés Manuel
que suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que él en efecto sea honesto, sin embargo no fue capaz de irradiar esa honestidad cuando él era jefe de gobierno, porque dos de sus colaboradores más cercanos, como era su secretario particular René Bejarano y su secretario de Finanzas Gustavo Ponce, fueron agarrados con las manos en la masa en flagrantes actos de corrupción. Pero no solamente eso, hay otra contradicción. En el proyecto de Nación de López Obrador, en la página 46, dice que se van a prohibir las adjudicaciones directas. Bueno, cuando él fue jefe de gobierno, se hartó de dar adjudicaciones directas a sus cuates, entre ellos el Grupo Riobó. Por eso nosotros lo que decimos es que el único cambio que representa Andrés Manuel López Obrador es la salida del Grupo IGA, del actual gobierno, y la entrada del Grupo Riobó, de su cuate José María Riobó. Martí, por alusiones, pero no, ¿quién fue? Rodrigo, adelante, perdón, adelante, Rodrigo. Yo me había propuesto no entrarle al tema, pero es que en verdad sí molesta que nos quieran engañar de esa manera, porque Andrés Manuel se quiere vender como el gran demócrata y el gran anticorrupción, cuando en realidad lo único que ha hecho en esta elección, al darse cuenta que perdió las otras dos elecciones, es pactar con el diablo, pactar con los personajes más corruptos de este país. Tiene a Napoleón Gómez Urrutia, se fue a pactar con la maestra, con la peor escoria que los otros partidos, que de por sí ya están fregados, echaron. A ellos los fue a rescatar Andrés Manuel. Y además ya ofreció perdón para delincuentes, para corruptos y pues hasta para el gobierno saliente, ¿no? Dijo que él no va a castigar, que él impunidad básicamente es lo que dijo. Rodrigo, gracias. Se te acabó el tiempo en esta parte del programa. Después tendrás oportunidades en la tercera sección. Martí Batres, muchas alusiones a la persona de Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Sí, claro, porque Andrés Manuel López Obrador va a ganar la elección, por eso tenemos tantos ataques. Mira, primero señalo lo siguiente, René Bejarano estuvo en la cárcel y quien lo consignó fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quien lo liberó y exoneró fue la justicia federal de la época de Vicente Fox, que ahora apoya a otros candidatos. Luego, Ponce estuvo en la cárcel también, pero el que no está en la cárcel es Ricardo Anaya. ¿Cómo explica Anaya tener una fortuna de cientos de millones de pesos? Es algo que no ha podido explicar y que seguramente no explicará. Definitivamente, por eso no le conviene al país tener un personaje como Anaya al frente de la presidencia de la República. La corrupción llevaría a sus límites máximos, todavía más de lo que hemos visto en este sexenio, que es bastante. Sobre el asunto de IGA y Riobó, no se pueden comparar. Riobó nunca le ha regalado a Andrés Manuel López Obrador una Casa Blanca, por ejemplo, y el grupo IGA le regaló una Casa Blanca al actual presidente de la República. Hay una diferencia enorme. En cambio, Riobó no es una empresa constructora, es una empresa que hace diseño estructural, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrató a una gran cantidad de empresas, y el grupo Riobó ha sido contratado por una gran cantidad de gobiernos de todos los signos. Entonces, no es la misma relación, así es de que aclaro. López Obrador es el único contendiente en esta batalla por la presidencia que es honesto y que es austero, es el que le conviene al pueblo de México. Martí Batres, se acabó tu tiempo, pero habrá oportunidad posteriormente. Fernando, eres el que más tiempo tienes. Sí, gracias. Bueno, primero Martí no aclaró por qué en su programa de Nación habla de prohibir las adjudicaciones directas y en cambio se hartó de dar adjudicaciones directas cuando era jefe de gobierno. Porque eso es Andrés Manuel, es pura contradicción entre él mismo e incluso por eso lo vemos hasta en cosas tan elementales como las redes sociales que están inundadas de bots y así lo han aclarado incluso o evidenciado estudios internacionales y que quieren hacer parecer lo que en realidad no es, que es una fuerza electoral que no tiene y que, por cierto, si nosotros vemos, por ejemplo, sus cierres de campaña de este fin de semana pasado, vemos que estuvieron completamente vacíos. Ese es el evento de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, ¿no? No llenaron ni la mitad coincidía con un partido de fútbol muy importante, bueno, ¿no? pues ahí se nota la personalidad mesiánica de él, de pensar que él era más importante que la selección. Por eso son tan importantes las propuestas. Con Ricardo Anaya no solamente vamos a tener una fiscalía independiente, sino que él también se ha comprometido a modificar el artículo 108 constitucional para que también el presidente de la República pueda ser juzgado. Y por supuesto que ningún funcionario público tenga fuero. Eso es algo que el PAN y los partidos que conformamos el Frente llevamos años proponiéndolo y han sido otros los partidos que se han opuesto a esas medidas. Mariana Benítez. Bueno, me queda poco tiempo, pero puedo decir que realmente a la gente que no se deje engañar,
que la verdad la propuesta de Andrés Manuel de anticorrupción pues hace agua, es venderle espejitos a la gente, es faltarle al respeto por la cantidad de mentiras y de fantasías que está diciendo. Pareciera que va a llegar Andrés Manuel, va a encontrar un baúl lleno de dinero. La verdad es que eso es una gran mentira. José Antonio Meade es el de las mejores propuestas en materia anticorrupción. Gracias, Mariana. Y Fernando, unos cuantos segundos para terminar. Nada más, es indispensable erradicar la corrupción en este país. El único que tiene una propuesta seria, sensata al respecto, es Ricardo Anaya y los partidos de la coalición por México al frente. Bueno, se acabó el tiempo en este segundo segmento, pero hay un tercer round que todavía nos falta. En ese tercer round voy a hacerles preguntas directamente a cada uno de ustedes y tendrán oportunidad para, al final, darnos un minuto de conclusiones. Empieza el tercer round, es el round del knockout. Pero no se le olvide a usted que la razón por la cual estamos teniendo estos debates es precisamente para que usted pueda elegir mejor a su candidato. Estamos privilegiando los temas de fondo, estos temas que nos permitirán determinar cuál es el mejor gobierno que podemos tener el próximo sexenio. De hecho, nos han estado monitoreando los tiempos en nuestro equipo de producción. Nos dicen que vamos a tener tiempo para 3 preguntas. Cada una de las preguntas va a tener una respuesta de 1 minuto. Y voy a empezar esta primera pregunta con el representante Rodrigo Campo de Jaime Rodríguez Calderón. Jaime Rodríguez Calderón tuvo un gran impacto con su idea de que hay que mochar las manos. Dijo que esta es realmente su posición. Pero ¿realmente esta es la forma de combatir la violencia y el crimen en nuestro país? Rodrigo, adelante, 1 minuto. Gracias, Sergio. Claro que sí, mira, cuando se hizo esta propuesta, a algunos les escandalizó. Y les escandalizó justamente a aquellos que les tiembla la mano porque han estado en gobiernos consecutivamente robando. Realmente lo que hay detrás de la propuesta de mochar la mano es el endurecimiento de las penas. Al político corrupto ya no le da miedo la cárcel. El político corrupto que es metido a la cárcel, que además son contados con los dedos, llegan de jefes del penal prácticamente. O sea, necesitamos penas que le den miedo al corrupto, que no se vuelva a atrever a traicionar al pueblo mexicano, porque además lo que está traicionando es una confianza. Cuando administras recursos públicos, te están dotando de la confianza, porque ese dinero es dinero que paga el mexicano con sus impuestos, con mucho esfuerzo, que se lo podría estar gastando en otra cosa, no para que el funcionario corrupto se lo esté robando. Y cuando tú le preguntas a la gente que trabaja y paga impuestos si está de acuerdo en que se le moche la mano al político corrupto, ellos te dicen, claro que sí, eso es lo que necesita este país. Gracias, Rodrigo. Mariana, en el caso de José Antonio Meade, él ha sido muy crítico al respecto de la corrupción y ha dicho que él es el candidato que está realmente limpio. Ha cuestionado también, no sé, a candidatos de otras alianzas, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, pero ha recibido el respaldo de Carlos Romero de Champs, el líder petrolero, y hay mucha gente que dice que también es un corrupto. ¿Cuál es la posición de la campaña de José Antonio Meade? Bueno, la verdad es que en este caso hay dos grandes diferencias entre lo que es Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado y un largo etcétera de las candidaturas verdaderamente cuestionables e indefendibles de Andrés Manuel López Obrador. El líder petrolero, primero, no está en la boleta. Él no es candidato de a ningún puesto de elección popular. Y segundo, bueno, en caso de que existiera una investigación, adelante. Él jamás ha dicho no se investigue, protéjase a alguien en específico. Pero hoy por hoy, lo cierto es que en este caso el líder petrolero pues no está en la boleta, no va a ser tu senador, como sí va a ser el senador Napoleón Gómez Urrutia, Nestora, que están enfrentando hoy por hoy procesos, en un caso pues un juicio un laudo ante la Junta de Conciliación, y en el caso de Nestora pues están vivos varios procesos penales por secuestro y otros delitos que le han imputado. Gracias, Mariana. Y Martí Batres, mi pregunta tenía que ver precisamente con Napoleón Gómez Urrutia, quien no tiene cargos penales, efectivamente, pero que sí tiene un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que dice que hay 55 millones de dólares que debieron haber sido entregados a los mineros y que no fueron entregados. En el caso de Nestora, pues hay las víctimas que dicen fuimos secuestradas por Nestora Salgado. 1 minuto. Bueno, primero, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, finalmente la justicia está en manos de las autoridades actuales. Ellos son los que pueden o no proceder. Si no lo han hecho, a ellos hay que preguntarles, porque la verdad es que puede haber mucha inconsistencia en el tipo de acusaciones que hacen y pueden ser más políticas que reales. En el caso de Nestora Salgado, ella
fue comandante de la Policía Comunitaria, que es un 4º nivel de gobierno en las comunidades de Guerrero. En Olinalá ella disminuyó en un 90% la incidencia delictiva. Y hay una gran defensa que hacen muchísimas organizaciones de derechos humanos por la persecución que se hizo en su contra. Ahora agregaría, en el caso de Romero de Champs, pues no es candidato ahora, pero ya fue diputado, fue senador, fue indiciado por el gobierno de Vicente Fox, nunca se procedió en su contra, pero decir que no es candidato, eso no oculta la naturaleza que tiene. En realidad ahí hay un verdadero problema de corrupción. Gracias, Martí Batres. Fernando, en el caso de Ricardo Anaya, él ha hecho la explicación muchas veces de cómo fue esta transacción de la famosa nave industrial. A mucha gente no le queda claro. ¿Nos puedes explicar? Mira, Sergio, qué bueno que lo preguntas. Realmente esto se trató de una embestida por parte del gobierno. Él simplemente tiene una empresa, esa empresa eventualmente vendió una nave industrial que había construido, siempre de manera totalmente legal, totalmente legítima, reportada fiscalmente, pagando los impuestos correspondientes, y ya cómo haya conseguido el dinero del comprador es un asunto que el comprador eventualmente tendrá ciertamente que responderle a la justicia, no el caso del vendedor. Como ninguno de nosotros, cuando vende una propiedad o vende un automóvil, pues nos preocupamos por quién es el que lo está comprando. Realmente en el caso de Ricardo Anaya, insisto, no hay ningún elemento. El propio Tribunal Electoral, como ya decía, acreditó que la Procuraduría General de la República actuó de manera facciosa. Y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar, que cualquier procurador el día de mañana, sea del partido que sea, utilice esta institución para perseguir a sus adversarios políticos. Por eso somos la única coalición que con toda claridad estamos proponiendo una fiscalía totalmente autónoma y totalmente independiente. Gracias, Fernando. Segunda ronda de preguntas. Empiezo con Mariana Benítez, de la campaña del PRI. Mariana, vamos a otros temas, vamos a temas económicos. Mucha gente dice, José Antonio Meade representa un gobierno en que la economía creció 2,5% al año. Votar por José Antonio Meade es más de lo mismo, significa crecer 2,5% al año. Un minuto para responder. Bueno, hay que recordar también en qué contexto estamos hablando de esto. Nos tocó, como nunca, grandes turbulencias financieras a nivel mundial. Nos tocó también, como nunca, el precio bajo del petróleo y nos tocó, bueno, pues el cambio de gobierno en Estados Unidos. Todos esos factores, por supuesto, que han afectado no solo a México, al mundo entero. Recientemente vimos una medida de parte de Estados Unidos, no solo para México, también para Canadá, la Unión Europea, que desde luego ha desbalanceado. Pero lo importante aquí es que sí le apuesta José Antonio Meade a, primero que nada, la estabilidad en las finanzas públicas. ¿Cómo? Mejorar la forma en que se gasta el dinero público, pero también no endeudarse, también cuidar las finanzas de tal manera que no estemos, que no después, en años siguientes, vayamos a heredar una gran deuda a todos los mexicanos. Y por otro lado, lo que busca José Antonio Meade es hacer de México un país competitivo, un país que tenga oportunidades no solamente con un, Gracias, Mariana, con un tratado comercial. Hasta ahí estuvo este minuto. Gracias. Martí, ¿cuál es el Andrés Manuel López Obrador que gobernaría México? ¿El que dijo en un principio que cancelaría los contratos petroleros producidos por la reforma energética, o el que dice ahora que nada más va a revisar los contratos? ¿Es el que dijo que cancelaría el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o el que dijo o el que ha dicho ahora que lo concesionaría y que lo privatizaría? ¿Cuál es el verdadero Andrés Manuel? Un minuto. No hay contradicción en ninguna de las dos cosas, Sergio. Por un lado, en el caso del aeropuerto, la gran preocupación de Andrés Manuel es que se generara un nuevo FOBAPROA, una deuda de 700,000 millones de pesos por los contratos de construcción y mantenimiento. Por eso, si el aeropuerto lo construyen los particulares, es viable, eso es lo que se ha dicho, así es de que no hay contradicción entre una cosa y la otra. Y en el caso de los contratos petroleros, lo que se quiere es revisar que no haya corrupción en esos contratos. Estamos hablando de temas muy delicados, mucho dinero de por medio en el negocio petrolero, en el mundo. Y en México hay una nueva situación jurídica en el caso del petróleo y sí vale la pena hacer una revisión. Si no hay corrupción, si no hay ilegalidad en los contratos, se respetará lo que se contrató. Pero si hay otra cosa, se corregirá. Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Gracias, Martí Batres. Fernando, en el caso de José Antonio Anaya, a veces se ha defendido... de Ricardo Anaya. Y a veces... Es igual. Bueno, perdón. Por supuesto que no es igual. Bueno, a ver, en el caso de Ricardo Anaya, se ha defendido mucho de acusaciones, pero a mí no me queda claro exactamente qué medidas tomaría que fuesen distintas de las que se han venido tomando a lo largo de los últimos años, de 12 años de gobiernos del PAN y de 6 años de gobierno del PRI. ¿En qué se distinguiría
un gobierno de Ricardo Anaya en lo económico? Mira, en muchas cosas. Bueno, primero en materia económica, el país tiene que crecer. Tú bien lo has dicho, hemos tenido un muy bajo crecimiento en este sexenio. Estamos creciendo a la mitad de lo que crecíamos al final del sexenio anterior, pero tenemos que crecer con igualdad. Es decir, los frutos de este crecimiento se tienen que repartir de manera mucho más igualitaria. Hoy tenemos unos niveles de desigualdad de los más altos de toda la OCDE. En ese sentido, hemos propuesto diversas medidas. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo. Nosotros consideramos que es indispensable esta medida. El salario mínimo en México es de los más bajos de toda América, también de toda la OCDE. Necesitamos aumentar el salario. También ha dicho Ricardo Anaya, tenemos que pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento, entender los cambios que están ocurriendo en el mundo, facilitar al máximo la inversión, que podamos crear empleos de esa manera y no espantándola, como pasa en el caso de Andrés Manuel. Ha propuesto Ricardo Anaya un ombudsman de la inversión. Y también relacionado con la inversión, necesitamos aumentar la inversión pública para que junto con la privada sean los grandes motores del desarrollo. Gracias, Fernando. Y Rolando, cuéntanos Rodrigo, bueno, yo estoy, ya ven, ha sido una campaña muy larga. Rodrigo, cuéntanos exactamente qué haría. Has hablado de reducir impuestos. ¿Esa es la medida fundamental en lo económico o hay otras medidas del Bronco para salir adelante? Hay otra medida fundamental que se trata de acabar con el asistencialismo. Por años a los gobiernos les ha convenido que la gente pobre siga pobre, porque llegan después de 3 o 6 años y les vuelven a pedir el voto y se los vuelven a comprar porque la gente está en medio de una necesidad. Por eso los han mantenido en una circunstancia de pobreza. Por eso no les interesa generar empleo ni desarrollo en algunas zonas. Y entonces el asistencialismo lo que en realidad es clientelismo a la hora de las elecciones. Y se trata de eliminar todos aquellos programas sociales que no vayan enfocados hacia una persona que tenga algún tipo de vulnerabilidad. Es decir, que por alguna condición de vida definitivamente ya no puede trabajar. Donde hay la posibilidad de generar desarrollo económico, hay que revisarlo. La tercera propuesta fundamental en el tema económico es que recuperemos el campo de este país. El campo de este país está abandonado. Y escuchamos propuestas que dicen, por otra parte, hay que producir todo lo que queremos consumir. Eso tampoco es lo más conveniente, pero tampoco es decir, no tenemos ventaja competitiva en el campo, no hay que producir nada en el campo porque no somos competitivos. No somos competitivos. Gracias, Rodrigo, porque lo abandonamos. Sí, se te acabó el tiempo. Vamos a una tercera ronda de preguntas. Voy a empezar con Martín. Tenías un poquito de tiempo. Pero lo que pasa es que aquí sí no es, ya no puede retomar el tiempo. Aquí sí es por orden, sí. Bueno, sí, no es acumulable. Martín, vamos al tema de la educación. A mucha gente le preocupa que Andrés Manuel López Obrador quiera revertir la reforma educativa, que no queremos medir el desempeño de los maestros y de los alumnos como medimos el desempeño en cualquier empresa de toda la gente que trabaja. Un minuto. Sí hay que medir el desempeño, sí hay que evaluar, pero no para perseguir. El problema de esta reforma educativa es que no tuvo contenido educativo, fue una reforma punitiva para castigar, perseguir a los maestros, se les ha ofendido como nunca y se buscó quitarles sus derechos a los maestros. Yo además lo puedo decir, soy hijo de maestro, soy nieto de maestro y conozco mucho las problemáticas del magisterio. Entonces esta no fue reforma educativa, hay que hacer una verdadera reforma educativa. Somos un país que todavía no tiene 100% de alfabetismo, de alfabetización. Somos un país que tiene una matrícula universitaria pequeñita. Estados Unidos tiene una cobertura de educación del 80%, España y Argentina del 60%, Corea, Colombia, Chile del 50%. Nuestra cobertura es apenas del 27% en nuestro país. Eso quiere decir que la gran mayoría de los jóvenes está excluido de la educación. Entonces, sí estamos interesados en una verdadera reforma educativa. Ahora sí te acabaste todo tu tiempo, todo tu minutito, Martín. Fernando, ¿qué haría Ricardo Anaya en materia educativa? Bueno, primero hay que decir que, por supuesto, no podemos cancelar la reforma educativa, ni tampoco podemos entregarle la educación a la CENTE. La CENTE, para que nos demos una idea, son estos personajes que en estados como Chiapas roban gasolina, que paran las clases. Por ejemplo, Oaxaca es uno de los estados donde menos clases tiene y es porque ahí domina la CENTE. Con la CENTE Andrés Manuel López Obrador firmó un pacto. Esa es la educación que López Obrador quiere. Por supuesto, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una auténtica revolución educativa y sí, tenemos que mejorar la actual reforma, porque en efecto se puso el énfasis únicamente en la parte de la sanción.
nosotros queremos poner el énfasis en la parte de la capacitación de los profesores. Por eso Ricardo Anaya ha propuesto incluso transformar las escuelas normales en auténticas universidades pedagógicas para que podamos tener a los mejores maestros con los mejores contenidos y que junto con los padres de familia puedan transmitir esos conocimientos a los hijos, a los mexicanos, a los jóvenes y a todos los estudiantes. Gracias, Fernando. Y Rodrigo, es curioso, he escuchado muchas cosas, muchas posiciones del Bronco, no he escuchado su posición educativa. ¿Cuál es? Mira, sí la ha manifestado en distintos espacios, en distintos foros. En términos de la reforma, específicamente lo que dice es que hay que revisarla. Hay que revisarla porque al final no permitió llegar al resultado que pretendía. A lo mejor en el papel suena más o menos bien. Sin embargo, el gran problema es que no se ha regionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los mismos problemas que hay en Oaxaca, en Chiapas, a los que hay en Nuevo León o en la Ciudad de México en términos de la educación. Y estamos planteando una política educativa central, como si todo el país fuera igual, como si México no fueran muchos Méxicos en los cuales hay distintas circunstancias. Entonces, ahí el tema, por ejemplo, de la evaluación, que ya tocaban el tema, hay que utilizarlo como una herramienta de diagnóstico para saber en qué condiciones está dando clases el maestro, para saber en dónde estamos parados y a partir de ahí emprender un programa de capacitación. Y entonces sí evalúas, pones incentivos y castigos a aquellos profesores que no se ajusten a los criterios de evaluación. Pero primero hay que identificar dónde está el problema, regionalizar, y en ese sentido hay una gran experiencia también de lo que se hizo en Nuevo Gracias, León. Rodrigo, se acabó tu tiempo. Mariana, ¿es una reforma punitiva en vez de educativa, como dice Andrés Manuel? Definitivamente es falso y, bueno, pues si hay alguien comprometido con la educación ha sido José Antonio Meade a lo largo de esta campaña. Él jamás, por unos votos, va a poner en riesgo el futuro de millones de niños y jóvenes de este país. Por eso, él ha dicho, por supuesto que vamos a mejorar la calidad de vida de los maestros. A ellos se ha comprometido a otorgarles un aumento significativo en sus percepciones, pero también le preocupan los jóvenes estudiantes universitarios. Para la educación superior ha propuesto que sea deducible de impuestos, igualmente duplicar el número de becas que las escuelas particulares otorgan, pasar del 5% de la matrícula al 10% de la matrícula, crear un Fondo Nacional de Becas. Esto es fundamental para poder estimular que jóvenes de preparatoria principalmente y universitarios no se queden sin estudiar. Eso es vital. Y por supuesto quiere crear un fondo de movilidad para el transporte, es decir, becas para el transporte para los jóvenes. Esto es garantizar que todos los niños y los jóvenes accedan a la educación de calidad. Gracias. Muy precisa en tus tiempos, Mariana Benítez. Vamos al momento de las conclusiones. Las conclusiones son muy importantes porque son las que se van a quedar en nuestra cabeza. Tenemos 1 minuto para cada uno de los participantes. Fernando, tus conclusiones al respecto de las posiciones de por qué Ricardo Anaya es el mejor candidato. Gracias, Sergio. Gracias a todos los compañeros de esta mesa. México necesita un cambio. Urge cambiar las cosas en nuestro país. Las cosas no van por el camino correcto. Queremos recuperar la paz entendiéndola no solamente como la ausencia de conflictos, sino la paz entendida en un sentido amplio, en un sentido integral. Queremos que México se desarrolle, que tenga crecimiento económico, que no haya pobreza, que recupere el papel que desgraciadamente en este gobierno perdió también en la esfera internacional. El único que puede garantizar ese cambio es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya ha hablado de un cambio de régimen. Ese es un cambio de fondo. No es nada más un cambio de personas, ni tampoco estamos pensando en esta coalición por México al frente de que un Mesías o un iluminado sea el que va a cambiar todo. No, aquí necesitamos unirnos diferentes partidos, sociedad civil y todos los mexicanos. Y el único que garantiza eso es Ricardo Anaya. Hoy en día el único voto útil para cambiar las cosas, pero para evitar también que gane López Obrador, el único voto útil es el voto por Ricardo Anaya. Fernando Rodríguez Doval, en representación de Ricardo Anaya, muchas gracias. Rodrigo Ocampo, en representación de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. 1 minuto para tus conclusiones. Gracias, Sergio. Mira, yo quiero hacer un llamado a los partidos políticos a que este domingo jueguen limpio, a que no caigan en el cochinero que caen cada elección, que no compren voto, que dejen a la sociedad manifestarse libremente. Y en ese sentido te puedo anticipar que nos vamos a llevar una grata sorpresa con el resultado de Jaime Rodríguez Calderón, porque además nosotros estamos determinando que va a haber, de acuerdo a nuestras mediciones, una alta participación en la elección, y eso beneficia, y esa alta participación es producto de que hay gente que se está convenciendo de que por fin hay una alternativa distinta a la misma de siempre que han sido los partidos políticos. Quiero invitar a la gente a que este 1 de julio haga un voto
voto valiente, no un voto útil, un voto valiente, que voten de acuerdo a lo que su corazón les diga. Y que además que sepan que hay más del 60%, según las mismas encuestas que ellos pagan, más del 60% no quiere que gane Andrés Manuel López Obrador. Y si ese 60% se une alrededor de una sola causa, gana cualquier elección. Vota Bronco Independiente aquí en la orillita de la boleta. Gracias, Rodrigo Ocampo, en representación de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Mariana Benítez, quien representa a José Antonio Meade, tienes 1 minuto para tus conclusiones. Gracias. Pues yo lo que le quiero decir a los ciudadanos es que estamos a tiempo. Por más esfuerzos que han hecho los de Morena en pretender hacerles creer que esto ya esté decidido, que con soberbia les han dicho que este arroz ya se coció, de ninguna manera. Las encuestas se han equivocado en el mundo y también en México. Así que estamos a tiempo de hacer un voto razonado, un voto consciente por un hombre que con su trayectoria de vida, con su calidad moral, con su experiencia profesional, puede acreditar que es el mejor hombre, el que puede unir esfuerzos, el que puede contribuir y generar puentes para poder hacer de ese liderazgo algo positivo para nuestro país. Yo lo que les quiero decir también es que ni tigres que nos pretendan lanzar, ni amenazas. Tiene que ser de manera libre este domingo, que salgan a votar por una opción de cambio, sí, pero un cambio con futuro, que mire hacia el futuro y no que pretenda regresar a las mafias de siempre el poder, a los criminales regresarles la amnistía y olvidarse de las familias mexicanas. Así que vota consciente, vota PRI, vota MIT. Gracias, Mariana Benítez. Martí Batres, en representación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, 1 minuto para concluir. Muchas gracias. Los criminales y los corruptos se encuentran hoy en el poder, pero no solo en este sexenio. Llevamos 36 años de que la economía prácticamente no crece, al 2%, un mediocre crecimiento, y eso ha sucedido con los gobiernos del PRI y del PAN, mientras otros países se han desarrollado mucho más. Hay una violencia arrasadora en estos 2 sexenios del PRI y del PAN más recientes, 200,000 ejecutados, 300,000 desplazados por la violencia, 36,000 desaparecidos. Por eso necesitamos ya un cambio, dejar atrás la era del PRIAN, del PRI y del PAN. Los invito respetuosamente a todos a votar en todas las boletas electorales por Morena. Vamos a triunfar. No le gustan a nuestros adversarios las encuestas, pero aquí está una que salió antier, de Mitofsky, Andrés Manuel López Obrador cada vez más arriba, Meade y Anaya cada vez más abajo. Gracias, Martí Batres, gracias, Mariana, gracias. Sonríe, vamos a Fernando. ganar. Gracias a Rodrigo, gracias a todos por estar aquí, pero la decisión final le toca a usted, le corresponde a usted este próximo domingo, 1 de julio, le tocará a usted votar aquí en Convénceme. Ha tenido usted oportunidad de escuchar las posiciones a detalle de las distintas alianzas y de los distintos candidatos, pero la única decisión al final le corresponde al ciudadano. Muchas gracias por escucharnos y adelante, que tenga usted un buen voto el próximo 1 de julio.